O día grande do Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Pontevedra presentouse como a flamante sede dos Premios Feroz 2025 e 2026. A gala do vindeiro ano celebrarase o 25 de xaneiro e a cidade xa se prepara para acollela. Quiero ver en esta oportunidad que nos dais una forma de hacer de Pontevedra un referente en un terreno tan popular, tan querido y tan hermoso como en la cultura cinematográfica. Los premios Feroz son para nosotros un soplo de aire fresco, también para nuestra programación cultural, y quiero que así lo seamos nosotros, los pontevedreses, para estos premios Feroz. Unha delegación pontevedresa desprazouse ata San Sebastián pro acto oficial de presentación, momento que a presidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, aproveitou para poñer en valor o papel dos Feroz. Estos premios Feroz de 2025 en Pontevedra, que se van a celebrar el día 25 de enero, es como una especie de abrazo político colectivo que nos hace muchísima ilusión, porque nos encanta que el cine y el audiovisual esté, pues que sea un motivo de unanimidad, ¿no?, de apoyo colectivo. Pontevedra es una ciudad maravillosa en la que cuando llueve todavía es más bonita. Tenéis que ir a Pontevedra y ponerle los huevos a Santa Clara para que os llueva, porque es maravilloso. No marco deste acto tamén se anunciou o nome do que será o mestre de cerimonias da primeira gala Feroz pontevedresa. A presentación do acto correrá a cargo do actor Ladani. Bueno, como veis, esta gente de los Feroz está loca perdida y ha decidido que yo presente este año. Pero bueno, agradezco que estén así de chaladas y es todo un honor y un orgullo y bueno, todavía me explota la cabeza. O sea, el contacto que tengo con Galicia es tuve un novio gallego, de Carballo, y luego tengo unas muy buenas amigas que son de la Coru y otro amigo malagueño que está en la Coru también. Y las expectativas que tengo sé que se van a cumplir y sé que lo voy a disfrutar un montón. Y que es que los gallegos son gente chulísima, la verdad, gente súper maja. Ademais, en San Sebastián entregouse o Premio Feroz Cinemaldia, co que os críticos recoñecen a que consideran como a mellor película do Festival Donostiarra. Este ano recaeu en Tardes de Soledad, documental do cineasta catalán Albert Serra.